Continuamos en Voz Propia. Jonathan Farías Carrillo y Porfirio Carrillo Castilla nos hablan acerca de cómo la investigación artística puede ser abordada desde diferentes áreas del conocimiento. Mi nombre es Jonathan Farías. Pues bueno, vengo a Espía, este seminario de investigación permanente sobre arte, porque bueno, me parece un poco a veces estrecha la formación que nos otorga la Facultad de Artes Visuales. En realidad estoy buscando personalmente jalar un poco más las cosas que sé hacia puntos en los que llegue un momento en el que pues me sienta un poco mejor conmigo mismo. Espía me ha otorgado incertidumbre, mucha más que claridad, pero me parece que la luz siempre se encuentra al final del túnel. Y Espía pues ha sido para mí un cuestionamiento más profundo del que pensaba cuando llegué aquí. Desde la biología, las neurociencias, cuando uno hace investigación o das clase, todo el tiempo está utilizando imágenes. Por ejemplo, el trazo del electroencefalograma es una imagen. Claro, claro. Cuando muestras un animal actuando, su conducta es una imagen. Y entonces, si bien es cierto que la ciencia produjo esas imágenes, me parece que solo la investigación en artes puede desvelar completamente lo que es imágenes. Si no, te quedas como muy corto en la explicación, ¿no? Pues quizá de las cosas más interesantes que tiene la construcción artística es pues sus casi invisibles enmarcaciones sobre a dónde llegar con un punto, ¿no? Es decir, que la biología sí tiene un punto al que responde un poco, o las ciencias siempre tienen como una puerta en donde tiene que decir, bueno, ¿qué encontraste con todo el trabajo que has hecho? Y el arte no del todo tiene que hacer eso, ¿no? Quizá las limitaciones se encuentran cuando tenemos una presentación en una exposición o cuando hay que parar una parte de un proceso, pero me parece que el arte tiene una de las características más libertarias de todas las disciplinas, ¿no? Sí, sí, y cuando yo me encuentro con esa limitación, pues vengo espía. Bueno, no sé si en todos los seminarios de investigación que existen en el mundo y en otras latitudes suceda lo que nos sucede, que en este grupo en especial, que somos participantes de muchas carreras distintas al arte, no solamente somos personas que se dedican a la creación artística, sino pues estás tú como biólogo, está Jimena, que no es exactamente creadora de arte, sino más bien historiadora de arte, hay videoastas, en fin, ha habido una importante variedad de disciplinas de sus miembros que han hecho que los diálogos sean más ricos que los que solamente tenemos a veces estrechamente los artistas. Claro, y eso ayuda muchísimo porque no nada más la guía o coordinación de Natalia nos va instruyendo, sino entre nosotros mismos, simplemente al escucharnos las 3, 4 horas que estamos en el seminario, es un aprendizaje enorme. Te das cuenta que el abecedario que traías para explicar lo que tú creías que explicabas se quedó muy corto y hay que recurrir siempre a otras miradas, a otras disciplinas, dudar de lo que estás viendo y sobre todas las cosas pensar, como hemos llegado a los acuerdos en el seminario, que ninguna creación científica o artística, humanística o lo que sea, es una obra acabada, sino está en constante proceso. Y la investigación en arte siempre nos dice, tranquilo, que estás en un punto de un continuo, no creas que el continuo claro, lo estás viendo, ¿no? Y además que la construcción de propuestas artísticas en realidad es porque parece ser parece ser que estamos revisando cosas exteriores a nosotras, pero los últimos días me he percatado que en realidad todo el tiempo estamos en nuestro interior, dialogando con nosotros y extendiéndonos un poco con los otros para que en una especie de intimidad estamos en una exterioridad. ¿Quién lo diría que hacer biología de uno es también hacer arte? Claro, claro, bueno,
quizá antes de venir aquí no lo hubiéramos entendido. No, así. obviamente, obviamente. Y bueno, y en nuestros procesos también ha sido algo bien interesante, al menos personalmente, ha sido además rápido porque Espía apenas va cumpliendo un año y de cuando empezamos a ahora que nos encontramos, que no hemos terminado, sino que estamos también empezando, pues ha habido una transformación en nuestras propuestas, en nuestras maneras de abordar lo que creemos que ya sabíamos cómo se abordaba, ¿no? Así es, sí ha sido muy enriquecedor y creo que es una construcción comunitaria de una verdad provisional que seguramente el próximo miércoles vamos a poner en duda. Y también otra de las cosas interesantes de Espía es que, pues Natalia, que ha estado moviéndose en diferentes espacios del arte, pues ha hecho vinculaciones que ha traído aquí, ¿no? Es decir, que Espía se está convirtiendo en un centro de diálogo de otras latitudes y de otros personajes que no hacen más que enriquecernos y enriquecerlos, ¿no? Y que nos ha demostrado que las dicotomías entre ciencia y arte, cultura contra biología, derecho contra izquierdo, norte-sur, son absolutamente artificiales y además peligrosamente ideológicas. Claro, a veces no nos damos cuenta que estamos sosteniendo una idea que no es exactamente la que nosotros queremos sostener, ¿no? Así es. No sé, creo que también a futuro espero que poco a poco vayamos haciendo cierres de proceso que no son finales, pero que son stops para poder pues darnos cuenta cómo estamos avanzando, pues un poco más, mucho mejor estructurados, ¿no? Creo que al estar como todos entendiendo de una manera el arte o la idea de la creación artística y de repente el choque que tuvimos aquí, todavía me parece que no hemos cuajado del todo un resultado aún o un como pequeño stop de un proceso tan que nos sintamos tan bien con él, ¿no? Y eso está muy bien porque cuando estemos completamente satisfechos con algo, quizás necesitamos una pistola para terminar nuestra vida, ¿no? No, yo creo que no. Necesitamos profundizar en las lecturas y en el trabajo de Espía. Cuando estemos muy satisfechos, corramos Siempre con habrá Natalia. algún puntito que pueda seguir siendo Así dialogable, ¿no? Gabriela Hernández Olivares y Dulce María Castañera Rose nos hablan acerca de los proyectos que realizan en el Seminario Permanente de Investigación Artística. Pues yo soy Gabriela Olivares. Pues yo justo entré al seminario porque quería un poco cuestionarme mi propia producción artística a partir como de una profundización teórica, que creo que el seminario me ha brindado como mucho eso, como el cuestionarme a partir de diferentes textos que yo no me esperaba tampoco, como aprender, por ejemplo, desde la geografía, cuestionar mi propia producción artística, ¿no? Que quizás sean disciplinas como que podrían no tener mucho que ver, pero sí, realmente ahí he aprendido como que las ciencias y como la complejidad del conocimiento, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido me ha servido como mucho porque también es difícil, ¿no? Como ir de la mano de la producción como tal, como las herramientas teóricas, pero creo que esa es la finalidad un poco también de aquí, del seminario. Y a futuro, pues creo que pues es un poco complejizar la producción artística que ya tenía. Así como no quedarme en un estado como de que ya esto hago y entonces sigo con esa línea que quizá me ha resultado, sino como complejizarlo. Mi nombre es Dulce Castañeda y pues yo entré al seminario porque tenía un rato que estaba con algunos planteamientos artísticos muy personales y tenía ganas de ponerlos en una mesa donde se pudieran retroalimentar, nutrir y cuestionar con otros puntos de vista y cosas así, ¿no? Y lo que me llamó la atención, lo que me motivó a entrar fue
pues el pasado evento que hubo donde presentaron todo lo que es espía, y vi las ponencias, vi pues un poquito de la dinámica y dije, pues yo quiero probar a ver qué tal, ¿no? Y pues siento que pues apenas estoy descubriendo cómo es, ¿no? Llevo poco tiempo, pero me ha gustado, pues por ejemplo, bueno, yo trabajo mucho desde el cuerpo y desde las artes visuales o plásticas, y entonces de alguna forma es pues tratar de traducir algunas ideas o impulsos, pulsiones creativas yo le llamo, que traigo, en palabras, en ideas, y bueno, y además cuestionarlas. Creo que esto es, o siento que esto es lo que, la dinámica que se da mucho en este seminario, como que cada quien trae algunos planteamientos personales y alguna obra quizá ya, un trabajo ya previo, pero siempre trata como de problematizar nuevamente y replantearse a partir de lecturas, de un contexto de cómo ha sido el pensamiento, la evolución del pensamiento, o sí, ¿no? Desde nuestro punto de vista socio-geográfico, político, en general, hacia, pues sí, como recontextualizando y repensándolo y viendo qué nuevos sentidos da. Natalia Calderón García, coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Artística, y Brenda Caro Cocotle, académica del Instituto de Artes Plásticas, nos hablan acerca del uso de los mapas geográficos en la investigación artística, uno de los temas que se abordan durante el seminario. Para este módulo o espacio que estamos teniendo ahorita, que es el eje de anticartografías y pensamientos del sur, invitamos a la doctora Brenda Caro Cocotle, porque nos puede compartir mucho de su experiencia en las cartografías artísticas, sociales y gráficas, ¿no? Entonces queríamos que nos compartiera esa experiencia que ha tenido, que nos nutra con su mirada, y así está proponiendo unas actividades en el seminario. Sí, bueno, fue proponer un poco hacer una revisión de el mapa que ha tenido, yo creo que a partir de la década, sobre todo en la década del 2000, ¿no? Dentro de tanto de las ciencias sociales como de las humanidades como de las artes, el mapa se empieza a convertir en un objeto tanto de crítica como herramienta de trabajo, ¿no? Entonces empiezan a surgir muchas iniciativas que hacen lo que yo denomino hackean el mapa o hackean la cartografía, y con las mismas herramientas de la cartografía o los mismos presupuestos que establece el mapa, que ha sido utilizado durante mucho tiempo como un dispositivo de control y un dispositivo de representación, de alguna manera tanto colonial, por denominarlo de alguna forma, como epistemológica. Muchas de estas iniciativas lo que están proponiendo es hacer una serie de cartografías críticas o de utilizar las mismas herramientas cartográficas para revelar otro tipo de relaciones que usualmente no quedan desveladas de manera, o no quedan fácilmente desveladas en los mapas tradicionales. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el campo artístico y en este caso con la investigación artística? Bueno, si nosotros vemos el mapa como una herramienta que permite develar un territorio, entendido un territorio como una serie de relaciones, no como un espacio geográfico, sino como una serie de relaciones y de posiciones y de posturas, el mapa puede ser una herramienta en el proceso de investigación artística. O sea, si bien hay iniciativas que sí proponen el mapa como el producto final
artístico, ¿no? O sea, el trabajo del artista es elaborar un mapa, elaborar una cartografía, proponer una cartografía como una representación visual y desde esa perspectiva una manera distinta de ver un fenómeno, de ver el mundo o una representación visual. Sí, ya en el proceso de investigación artística creo que el mapa, al dar cuenta de cómo de este conjunto de relaciones y cómo se está generando un conocimiento, cómo se está generando un proceso, puede ser una herramienta muy útil para poder encontrar caminos para perderse, para poder desvelar otro tipo de variables o bien otro tipo de preguntas que probablemente otro tipo de metodologías no te permita, ¿no? O sea, creo que eso creo que lo sabes mejor tú que yo. La metodología en la práctica artística es quizá uno de los elementos más difíciles de abordar. O sea, ¿cómo construyes una metodología para el proceso artístico, ¿no? No puedes aplicar simplemente decir, bueno, voy a aplicar un estudio de contraste o voy a aplicar un método cuantitativo. O sea, te enfrentas a un tipo de trabajo que te exige repensar de manera constante cuáles son tus metodologías, cuáles son tus límites, cuáles son tus preguntas. No hay un momento fijo, sino todo el tiempo estás cuestionándote, todo el tiempo se está moviendo. Entonces creo que el mapa puede ser una herramienta muy útil para empezar a desvelar las relaciones que están alrededor de tu construcción de conocimiento. Entonces creo que desde esa perspectiva el mapa puede ser muy útil para la investigación artística. ¿Nos podría entonces ayudar a pensar que no hay piezas de arte u objetos fijos, sino más bien procesos en devenir, conocimientos que se van construyendo? Sí, creo que es, así como lo has expresado, que se van construyendo además alimentándose del terreno en el que están, ¿no? Y ahí lo podríamos relacionar un poco con esto de los conocimientos situados, así ¿no? es. Entonces, en el caso de la investigación artística y de este módulo que estamos trabajando de conocimientos del sur, me interesa que nos cuentes un poquito qué es esto de los conocimientos coloniales o cómo es que se ha utilizado el mapa como una herramienta de dominación. El mapa se ha visto desde el punto de vista de muchos de los pensadores decoloniales como Boaventura dos Santos, Abel Quijano, Rita Segato, etc. El mapa se ha visto como un dispositivo colonial por excelencia, o sea, en el sentido de que el mapa es una invención, primero es una invención moderna, es una invención del siglo XVI en el cual se cree que el mundo es posible de ser conocible y ser dominado, pero sobre todo el mapa es un dispositivo que va a acompañar al surgimiento de los estados nacionales en el siglo XIX y la segunda oleada de expansión colonial. Entonces el mapa de alguna manera es una forma en la cual o a través de la cual se generan procesos de apropiación territorial, por un lado, física, pero también política. A la hora que se trazan los mapas o que se traza el mapa, se estaban expresando relaciones de dominio y de posesión. Entonces, muchos de los pensadores decoloniales empiezan a criticar precisamente el mapa como dispositivo colonial, válgase la redundancia, empiezan a cuestionar cómo es utilizado, cómo fue utilizado durante mucho tiempo como una forma de control hegemónico, como una forma de representar un dominio sobre un territorio determinado, y empiezan a proponer cuestionar la racionalidad que está detrás de la cartografía, la racionalidad que está detrás del mapa, a cuestionar las relaciones que impone el mapa en términos de norte, sur, centro, periferia, distribución, medida, pertenencia, orden político, jerarquía, y lo que empiezan a proponer es entonces pensar el mapa desde otro punto de vista. Entonces, trastocar un poco la lógica o la racionalidad que estaba del mapa que se venía heredada del pensamiento colonialista del siglo XIX. Y en ese caso también nos toca en el campo del arte cuando la racionalidad se está sobrevalorando hacia la intuición, hacia lo afectivo, hacia lo sentimental, ¿no? Hacia otras formas de conocimiento. Exactamente, creo sobre todo en este momento en lo que es el ámbito artístico, también creo que se está también rebatiendo o se está cuestionando mucho los propios
límites disciplinares del arte. O sea, creo que también durante mucho tiempo se generó un paradigma alrededor de qué sí podía hacer la investigación artística y qué era lo adecuado de hacer desde la investigación artística. Entonces, creo que ahorita, a partir un poco de precisamente de los diálogos que el arte ha empezado a trazar con otras disciplinas, sociología, estudios de género, filosofía, la misma ciencia, ha tenido que cuestionar los propios paradigmas que tenía respecto a cómo se pensaba que se debía hacer investigación artística. De hecho, incluso el pensar el hacer investigación artística. Creo que durante mucho tiempo se pensó que el artista no hacía investigación, que el artista no investigaba, que el artista vivía en el mundo ahí de las ideas. Solo creaba, ¿no? Solo creaba, pero que la creación no implicaba un proceso de investigación. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque es un debate que actualmente está muy en boga, pero lo ha estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre sacan el ejemplo de Da Vinci, ¿no? ¿Qué hacía Da Vinci sino investigación? Sin embargo, la investigación artística no es nombrada como tal, sino hasta los años 90, ¿no? En el norte de Europa, en Finlandia, en Suecia, en los países germánicos, en donde se empieza a nombrar esto de investigación artística, y muy importante el rompimiento disciplinar que genera, ¿no? Es un arte que no es ensimismado, es una práctica que se relaciona con otros campos de saber y sobre todo que pone el acento en la producción de conocimiento, ¿no? En la producción de conocimiento y el contarle a otros qué conocimientos se están generando desde el arte. Y sobre todo creo que también rompe la idea que se tiene de conocimiento, ¿no? Que creo que eso también es muy importante. En un momento en el cual también se están reivindicando otras categorías epistemológicas como saber, ¿no? Que creo que eso es algo que también está ahorita muy en discusión en el campo de la epistemología, ¿no? El reivindicar una serie de saberes en un momento... Sí, saberes en contraposición quizá a la idea del conocimiento científico, ¿no? Como este conocimiento mesurable, constatable, medible y demás, y el saber como este conocimiento intuitivo, no demostrable, más vinculado al día a día, etcétera. Pero en un momento en el cual se está también rompiendo con esa idea de que el saber es menor y que el conocimiento es mucho más valioso, y empezar a decir, pues en realidad es que los saberes tienen una valía, el conocimiento científico tiene otra valía, y en vez de decir uno es mejor que otro, hay que ver de qué manera se pueden retroalimentar. Creo que en el caso de la investigación artística o de la práctica artística fue el empezar a preguntarse qué tipo de conocimiento genera el arte, ¿no? O sea, y no nada más en el terreno de lo estético, de decir la apreciación, o sea, el conocimiento artístico vinculado a la apreciación estética o la apreciación artística. O a la expresión. O a la expresión, sino preguntarse qué categorías epistemológicas puede construirse a partir de la práctica artística. Espacio, tiempo, cómo son leídas esas categorías consideradas como tradicionales o científicas, si bastan o no bastan, si resulta que no son suficientes. La misma idea de corporalidad, ¿no? Cómo se introduce como una categoría de conocimiento después de que durante muchos años el cuerpo estuvo vedado o estuvo considerado como que lo que tu cuerpo experimentaba, eso no era conocimiento real, sino era, pero no te podía dar mayores indicaciones. Categorías también tales como ya dije espacio y tiempo, perdón, pero otro tipo de categorías que el arte empieza a, por ejemplo, intuición, cómo interviene o cómo empieza a verse como una categoría. Usualmente también la intuición era vista como una especie de mal menor, yo diría de mal menor, ni siquiera de saber, de mal menor, pero cómo la intuición de momento se propone como una posible o un eje de orientación de conocimiento artístico, etcétera. Entonces, creo que eso es muy valioso en este momento, empezar a preguntarse sobre qué condiciones de conocimiento genera el arte, que creo que eso también es importante, no solo qué tipo de conocimiento, sino qué condiciones de conocimiento genera. Bueno,
Muchas gracias, Brenda, y gracias por venir al seminario. En el seminario generalmente una vez al mes tenemos invitados especiales una vez al semestre, que nos ayudan o nos enriquecen en este concepto. Hemos llegado al final de Voz Propia, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado. Les hacemos la invitación para que nos escriban por correo electrónico a vozpropia@uv.mx y nos sigan a través de las redes sociales de TeleV. Soy Gili Muñoz y nos vemos en nuestra próxima emisión.